¿Quieres maratonear algo este fin de semana, pero no sabes por dónde empezar? Pues hoy te traigo 5 animes cortos que puedes ver en un fin de semana. Cabe aclarar que no es un top, así que las series no están ordenadas de peor a mejor, simplemente son recomendaciones por parte mía. Y lo que importa es que todos te dejarán algo, ya sean risas, reflexiones o un poco de trauma. Así que, vamos con la primera. Un anime reciente que probablemente muchos han visto, pero que estoy seguro que el público convencional todavía no le ha dado una oportunidad. Takopi no Gensai es una serie que mezcla ternura con un drama oscuro y profundo. Nos cuenta la historia de un alien con forma de pulpo, llamado Takopi, que solo quiere repartir felicidad, pero que termina involucrado en los problemas muy reales de una niña marcada por el bullying y la soledad. Y Takopi, siendo probablemente el ser más inocente que vas a ver, intentará por todos los medios hacer feliz a Shizuka, la niña que él quiere ayudar con su problema. Con solo unos pocos capítulos, siendo estos 6, demuestra que no hace falta contar con una cantidad exorbitante de episodios para contar una gran historia, siendo lo que es para muchos, el mejor anime de 2025. Así que en resumen, una serie ideal si buscas algo impactante y diferente, cargada de emociones que probablemente te saque una lagrimilla. ¿Conoces el anime de Bocchi the Rock, aquella serie donde había una chica con ansiedad y problemas a la hora de socializar? Pues esto es eso, pero elevado. Imagina que toda tu vida pensaste que, al entrar a la secundaria, te ibas a convertir automáticamente en una chica popular, cool y llena de amigos. Y luego, la realidad te pega más fuerte que un camión. Esa es Tomoko Kuroki, una chica con 0 habilidades sociales, que cree que puede aprender a ser carismática viendo anime y jugando a novelas visuales románticas. Spoiler, no. La serie es básicamente un desfile de situaciones sociales tan incómodas que te harán pausar el capítulo para respirar o para taparte la cara del cringe. Desde conversaciones fallidas hasta planes infalibles que terminan siendo catástrofes, Wotamote es como ver una montaña rusa construida con vergüenza ajena y autoboicot. Pero ahí está el encanto, entre tanta comedia incómoda, uno termina queriendo a Tomoko, porque en el fondo, todos hemos tenido un momento, yo también fui así, y todavía me acuerdo con vergüenza. O al menos piensas y agradeces que tus años de secundaria no fueron tan terribles, o sí, sin dudas una serie que me hizo pasar momentos entretenidos cuando la vi hace años, siendo el único problema que tiene es que no tiene una segunda temporada, aunque si después de ver el anime te quedas con ganas de ver más, siendo que este tiene 12 capítulos más una OVA, siempre puedes ver el manga, que sigue en publicación hasta el día de hoy. Imagina que un día estás viendo tu anime o leyendo tu manga favorito, y de repente, el protagonista aparece frente a ti. Genial, ¿no? Pues no tanto si viene con una espada gigante y la idea de que tú eres responsable de todo su sufrimiento. Ese es el punto de partida de Recreators, una serie que lleva el concepto de romper la cuarta pared a otro nivel. La historia sigue a Sota Mizushino, un estudiante común que un día se ve transportado dentro de un mundo de anime. Pero lo extraño no es que él entre ahí, sino que los personajes de distintas obras ficticias comienzan a aparecer en el mundo real, heroínas de fantasía, pilotos de mechas, magos, asesinos, todos con sus poderes intactos. ¿El problema? Muchos no están contentos con lo que sus creadores les han hecho vivir y quieren respuestas o venganza. Aquí es donde Recreators brilla, cada personaje trae consigo las reglas de su propio universo. Esto genera combates espectaculares donde, por ejemplo, un mago de fantasía intenta atacar a un mecha gigante, o una guerrera de RPG se enfrenta a un espadachín de un drama histórico. La animación, a cargo del estudio Troika, es impecable, con escenas de acción fluidas, transiciones muy cuidadas y una atención al detalle que hace que cada universo ficticio se sienta único incluso cuando los personajes comparten la misma pantalla.
Y si hablamos de puntos fuertes, no podemos olvidar la banda sonora, compuesta por Hiroyuki Sawano. Sí, el mismo detrás de Shingeki no Kyojin, Kill la Kill y Al Noa Zero. Sus temas elevan la tensión de las batallas y dan un toque épico incluso a las conversaciones más tranquilas. Ese tipo de música que te hace sentir que algo grande está a punto de pasar, y luego pasa. Pero lo que realmente hace especial a Recreators es su propuesta original. Es un homenaje y una reflexión sobre la relación entre creadores y creaciones, sobre el peso de las historias y cómo afectan a quienes las viven, incluso si son ficticias. Nos hace pensar, ¿qué nos dirían nuestros personajes si pudieran hablarnos? ¿Nos agradecerían o nos odiarían? En resumen, Recreators no es solo un anime de acción y ciencia ficción, sino también una carta de amor y de reclamo a todo el mundo de la narración. Con 22 episodios, es perfecto para ver en un fin de semana largo, pero lo suficientemente intenso como para que lo recuerdes mucho tiempo después. Devilman Crybaby es de esos animes que empiezas por curiosidad y terminas viéndolo con la mandíbula en el suelo y un vacío emocional gigante. Es una reinvención moderna del manga clásico Devilman de Go Nagai, una obra que, en los 70 ya era intensa, pero que aquí da un salto temporal. En vez de ambientarse en esa época, todo ocurre en una sociedad actual, con redes sociales, fiestas electrónicas y un mundo donde la información y el caos se propagan más rápido que nunca. La historia sigue a Akira Fudo, un chico con un corazón puro, con la capacidad de sentir empatía por todas las personas. Un día, su amigo de la infancia Ryo Asuka, le revela que los demonios existen y que planean tomar el control de la Tierra. Y para ello, investigan una fiesta clandestina llamada Sabbat, lugar que por el descontrol y depravación, acaban invocando demonios, que hacen un descontrol lleno de violencia. Es en este momento, que Akira se fusiona con un poderoso demonio llamado Amon, convirtiéndose en Devilman. Un ser con el poder de un demonio, pero con el alma y sensibilidad de un humano. Y aquí empieza el descenso a lo oscuro, batallas sangrientas, dilemas morales, amistades puestas a prueba y un retrato brutal de la naturaleza humana cuando el miedo toma el control. Siendo que cuando la vi por primera vez, quedé impactado y perturbado, ya que, en ese mundo, los demonios no es que se escondan en la noche como en Kimetsu. Están en medio de fiestas techno, en videos virales y en las sombras de la sociedad urbana. Todo esto se refleja en su banda sonora, que es tan única como perturbadora, sintetizadores pulsantes, beats electrónicos y temas vocales extraños que parecen salidos de un sueño febril. La música no solo acompaña, sino que potencia esa sensación de que todo se está saliendo de control. Y visualmente, es una apuesta arriesgada. La animación de Masaaki Yuasa no busca el realismo, sino la expresividad extrema. Cuerpos que se distorsionan, colores saturados, escenas que parecen cuadros psicodélicos. Es un estilo que puede desconcertar al principio, pero que encaja perfectamente con la locura y violencia de la historia. Y, por supuesto, Devilman Crybaby no se guarda nada, es crudo, adulto y explícito, tanto en lo visual como en lo emocional. Habla de amor, odio, prejuicio, guerra, pérdida, y lo hace de forma tan directa que duele. Es el tipo de serie que, cuando llegas al final, te deja en silencio, procesando lo que acabas de ver. Con solo 10 episodios, es un maratón intenso que no olvidarás fácilmente. Eso sí, no es para todos. Pero si te atreves a verla, prepárate para una de las experiencias más potentes y devastadoras que el anime moderno puede ofrecer. Kill la Kill no es solo un anime, es una experiencia sensorial que te agarra por el cuello desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. Mientras te grita, te hace reír y te lanza combates que parecen sacados de un concierto de rock con fuegos artificiales. La trama arranca con Ryuko Matoi, una chica que llega a la academia Home Noji buscando respuestas sobre el asesinato de su padre. Su única pista, media espada tijera gigante. La escuela está gobernada por Satsuki Kiryuin,
presidenta del Consejo Estudiantil y dictadora con un gran estilo y presencia, cuya autoridad se respalda con uniformes especiales conocidos como uniformes Goku. Estos trajes, fabricados con fibras de vida, otorgan habilidades sobrehumanas, y sí, están tan ajustados que podrías pensar que es puro fanservice. Pero aquí el fanservice es como el juego Bayonetta, parte del chiste, parte del estilo, y hasta una herramienta narrativa. La historia se convierte en un festival de combates cada vez más exagerados, donde Ryuko descubre que su propio uniforme, Senketsu, está vivo y le da un poder monstruoso a cambio de superar su vergüenza. Y créeme, este anime hace del superar la vergüenza un arte. Visualmente, es pura dinamita. El estudio Trigger lleva su estilo al límite, con animación ultra expresiva, exageraciones gloriosas y una dirección que hace que incluso una conversación se sienta como un duelo de titanes. Cada pelea es una mezcla de épica y absurdo, ataques con nombres ridículamente largos, explosiones que parecen tener presupuesto infinito, y escenas tan locas que tu cerebro deja de intentar buscarle lógica y solo disfruta del viaje. Los personajes son otro punto fuerte. Ryuko Matoi, la protagonista con más actitud que paciencia. Satsuki Kiryu-in, la rival imponente pero elegante, que siempre parece estar 3 pasos adelante. Mako Mankansoku, la mejor amiga hiperactiva y reina de los discursos motivacionales absurdos. Todos tienen un carisma tan grande que incluso los villanos secundarios se vuelven memorables. Y no podemos olvidar la banda sonora, que combina coros épicos con guitarras eléctricas y ritmos frenéticos. Temas como Don't Lose Your Way no solo te acompañan en las batallas, sino que se quedan en tu cabeza mucho después de terminar la serie. En resumen, Kill la Kill es puro entrenamiento para tus retinas y tus nervios, acción, comedia, drama, y un fanservice que en vez de restar, multiplica la diversión. Con 24 episodios, es perfecta para un maratón de un gran fin de semana, que te aseguro que estará llena de diversión. Eso, te lo puedo asegurar. Y bueno, aparte tienes viejas buenotas. Y bien chicos, esto sería todo. La verdad me gustó mucho hablar y recomendarles algunas series que he visto. Y sí, tal vez algunas series ya sean algo conocidas para alguien que consume mucho anime, pero también por eso, este video fue un poco más enfocado para alguien que tal vez no ha visto tanto anime, surgiendo así la idea de recomendar algunos animes cortos que casi cualquiera puede llegar a disfrutar. Y si ustedes tienen algunas series que quisieran recomendar, pueden escribirlo en los comentarios, así sus series favoritas llegarán a ojos de más gente. Y sin nada más que decir, me despido, y que pasen un buen fin de semana.